Legados de la Historia, con Jorge Ríos en Radio Denex. A lo largo de nuestra vida, hemos oído innumerables relatos que han permanecido en nuestra memoria debido a que forman parte de un recuerdo real y trascendente o porque han sido testigos de un momento histórico. Ahora y mensualmente, de manos de Jorge Ríos, en Legados de la Historia, nos adentraremos a través de las páginas de una crónica desconocida y distinta que marcó a fuego nuestro pasado y nuestro presente. Un viaje a través de la historia del mundo, de civilizaciones antiguas, de biografías de grandes personajes, de acontecimientos bélicos, de ciencia o de literatura. Hay títulos que encierran toda una filosofía de vida entre sus letras, y Legados de la Historia es uno de ellos. Los inquisidores españoles aparecen representados en películas y novelas como sádicos fanáticos que hicieron de España el territorio más atrasado de Europa y quemaron a una cifra interminable de judíos, brujas, musulmanes y sobre todo protestantes. Se le supone el episodio más terrible y despiadado de la Iglesia Católica en nuestro país. Sin embargo, esto no es así. Si bien es cierto que el nombre de la Santa Inquisición nos recuerda a dolor y fuego, hubieron otros muchos lugares donde fueron más implacables. Hoy, con Sandra Aza, autora de la exitosa novela Líbero de Sangre, profundizaremos en este brazo ejecutor de la Iglesia y conoceremos algunos aspectos a día de hoy aún desconocidos. La Inquisición. La Iglesia la inventó para salvar almas humanas. Sin embargo, acabó produciendo un sufrimiento humano inenarrable. La palabra Inquisición conlleva imágenes de tortura y crueldad. La tortura se utilizaba simplemente para sonsacar confesiones. Entre sus víctimas se incluyen Juana de Arco y Galileo. Pero ¿sabemos realmente qué sucedió y por qué? Básicamente, todo lo que se ha afirmado sobre la Inquisición es erróneo por defecto. Y es erróneo porque nunca hubo acceso a la realidad que se escondía detrás de la Inquisición. La Inquisición. Querida Sandra Aza, bienvenida a Legados de la Historia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y muy agradecida. Un placer, de verdad. Sandra, cada vez que escuchamos hablar de la Santa Inquisición, lo vislumbramos como el malo de la película, pero ¿tan terrible era? Bueno, la Inquisición fue una organización que, para empezar, cuando hablamos de Inquisición parece que inmediatamente se apostilla con el término española. Y la Inquisición no solamente fue española. Cierto que una Inquisición española, cierto que esa Inquisición tuvo sus particularidades, pero no solo hubo una Inquisición española y desde luego no fue la peor. Porque la Inquisición española forma parte, es un pilar medular de lo que lo que se ha venido a denominar la leyenda negra antiespañola, y como tal pilar medular, pues ha sido un arma arrojadiza que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Pero también ha sido una cortina de humo, porque mientras hablamos de la Inquisición española, no hablamos de las otras Inquisiciones, porque Inquisiciones hubo también en Francia, hubo también en Alemania, hubo también en Inglaterra. Y, por supuesto, estuvo la Inquisición Pontificia, que fue el origen de todo. Esto es muy importante porque cuando escuchamos hablar de la Santa Inquisición, y no sé por qué, todo el mundo automáticamente gira la cabeza y mira hacia España. Sí, porque la Inquisición es española. Es lo que te digo, es que siempre se pone se adjetiva con la Inquisición española. Y si no se adjetiva, ya inmediatamente el acervo popular inmediatamente lo sitúa en España. Y mucha gente ignora la realidad de la Inquisición, ¿no? La Inquisición nació en el siglo XII y nació en Roma. Fue la Inquisición Pontificia, fue un papa, Lucio III, en 1184, dictó esa bula, Ad Abolendan, la bula Ad Abolendan que se llamaba, para extirpar la herejía, y más que para extirpar la herejía fue como una pretensión piadosa
por los abusos que se estaban cometiendo Federico II de Hohenstaufen, nunca sé decirlo, contra los herejes. Entonces fue como una especie de medio para protegerlos por los abusos y los excesos que se estaban cometiendo en este campo, ¿no? Entonces vino Lucio III y creó esa Inquisición que se llamó inicialmente la Inquisición episcopal. ¿Por qué? Pues porque se dio la potestad a juzgar o a los herejes por los obispos en cada una de sus diócesis. Entonces, este fue el inicio de la Inquisición. Lo que pasa que, bueno, luego sí que tuvo una causa piadosa y luego fue evolucionando a lo que se generó al final, que nada tiene que ver con España. Porque es que Inquisición hubo en Europa mucho antes que en España. Es decir, en España la Inquisición, el Reino de Castilla, se creó en 1478. La Inquisición episcopal estaba desde 1184 y la Inquisición pontificia se creó con Inocencio III ya en el siglo XIII con la Cruzada Albigense contra los cátaros, que fue el inicio de la Inquisición. Es decir, nadie habla que realmente Francia fue el nido de la Inquisición, fue la cuna de la Inquisición. Se creó para ir a por los cátaros, para exterminar a los cátaros que estaban en el sur de Francia, en el Languedoc. Y lo que se hizo con los cátaros no tiene nada que ver con lo que ocurrió en España. Nada que ver. Torquemada, al lado de algunos inquisidores como Conrad de Marburg, el primer inquisidor general de Alemania, Roberto Le Bruch, el primer inquisidor general de Francia. Es que Torquemada es una hermanita de la caridad y, sin embargo, tú metes Torquemada en internet y te sale una ristra de páginas, el sanguinario, el no sé qué, que yo no te digo que no lo fuera, o yo no te digo que lo fuera. Es decir, yo no voy a juzgar, porque la historia no se juzga, la historia se estudia y la historia tampoco se revisa. La historia se mira y se estudia, insisto, pero no puedes juzgar la historia desde el contexto del siglo XXI. No puedes decir que Torquemada era un sanguinario porque quemaba a la gente, porque el ordenamiento jurídico de la época existía la pena capital, la muerte, y una de las maneras de ejecutar esa pena capital era la hoguera, en la jurisdicción religiosa y en la jurisdicción civil, porque en la civil también se quemaba a la gente, y no solamente en España, sino en toda Europa. Por no hablar de las víctimas de la Inquisición española, que si lo comparamos con las víctimas del resto de las Inquisiciones, si quieres luego hablamos de eso, o si quieres te lo digo ya, como tú quieras, pero vamos, ahí es cuando se caen todas las vías. Sandra, ¿podríamos decir que la Santa Inquisición era el brazo ejecutor de la Iglesia? Era un tribunal religioso y efectivamente cuando se creó, sí que fue un brazo ejecutor con un objetivo determinado, que fue exterminar a los cátaros, que fue exterminar a una secta que se consideraba hereje porque iba en contra de los principios de la Iglesia Católica. Los cátaros eran una secta que promulgaba y predicaba el cristianismo primitivo, ¿no? Unas de estas sectas gnósticas hubo muchísimas, tuvieron los josefinos, los bogomilos, los paulicianos, los valdenses, es decir, hubo muchas sectas, pero la que más caló fueron los cátaros y la que más, miedo inspiró al papado fueron los cátaros, y ahí fue cuando se creó la Cruzada Albigense y ahí fue cuando se creó la Inquisición como brazo ejecutor para conseguir ese exterminio, ¿vale? Pero, por ejemplo, en España realmente la Inquisición se creó por dos razones, ¿no? Una era la unidad estatal. Ahora no lo entendemos. Ahora no entendemos que la religión pueda tener algo que ver en el Estado, pero en aquel momento la religión era el pilar de unidad. Era la manera en que había paz o había guerra. De hecho, en la historia, la mayor parte de las guerras han llevado el nombre de Dios. Han sido religiosas. Muchas guerras han sido religiosas, por no decir la mayoría de siglos atrás. Entonces, la religión era paz o guerra. Entonces, la manera de unir a las tierras era a través de la religión. Antes de que se creara la Inquisición en España, de que se instaurara la Inquisición en España, insisto,
cuando ya habían exterminado otras inquisiciones a los cátaros, a los templarios, cuando se había producido o estaba a punto de producirse la caza de brujas, de la que no se habla, porque solo se habla de Torquemada, pero no se habla de que en Alemania mataron, de las cifras más optimistas hablan de que mataron a 50.000 mujeres y las más pesimistas hablan hasta de 6 millones. En España había una Inquisición española que tenía un procedimiento, que tenía un juicio, que te puede parecer más o menos garantista. Yo soy abogada procesalista y me parece que las garantías del procedimiento inquisitorial pues dejaban mucho que desear desde mi punto de vista actual. Desde el punto de vista de la época, cuando se estaban quemando mujeres en Alemania sin juicio ninguno, pues era mucho más de lo que tenía Europa. Era un juicio. Había abogados de presos del Santo Oficio, sí. Que eran abogados que estaban a lo mejor pagados por el Santo Oficio, sí. Pero tenían un abogado. Tenías una posibilidad de arrepentirte, y si te arrepentías, pues a lo mejor te salvabas de la hoguera. A lo mejor solamente tenías que llegar a mérito. Todo esto nos suena horroroso. Pero es que en el resto de Europa te quemaban, sin más. Llegaba Roberto Lebruch, inquisidor general de Francia, que además había sido Bogomilo, que fue los Bogomilos eran como un poco los antecesores de los cátaros. Y él fue Bogomilo, y entonces como fue Bogomilo decía que fue nombrado por Gregorio IX, inquisidor general de Francia, y él decía que él conocía perfectamente a los cátaros. Y que en el momento que miraba a una persona a los ojos ya sabía que era cátaro. Y como consecuencia de esta teoría tan inspiradora, pues entonces llegaba a la plaza de un pueblo y entonces de una vez quemaba a 180 personas. Eso es lo que ocurrió en uno de los lugares de allí. Por no hablar de Conrad de Marburg, que al final ha sido comparado con Hitler, por ejemplo, ¿no? En algunos tratados. Pero, sin embargo, si hablamos de España, bueno, pues hay datos. ¿Por qué? Porque había pleitos. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que había procesos? Porque se transcribían. Entonces ahí tenemos el Archivo Histórico Nacional en una sección expresamente dedicada a la Inquisición, donde están todos los procedimientos, y ahí es donde salen las cifras. 150.000 encausados en 3 siglos y medio, y de esos 150.000, un 1% fueron llevados a la hoguera. Las víctimas totales de la Inquisición española en 3 siglos y medio fueron entre 5.000 y 10.000 personas. ¿Un montón? Sí. 3 siglos y medio. 1572, noche de San Bartolomé en París. En una sola noche rodaron 3.000 cabezas de hugonotes por los católicos franceses, por ejemplo. Por no hablarte del protestantismo, del calvinismo situado allá en Ginebra, que sí que aquí no había pleito ninguno. Aquí directamente quien no iba a misa, a la misa calvinista o a los sermones calvinistas, les hinchaban a latigazos, por ejemplo. El anglicanismo. Llegó Enrique VIII en 1534, dictó el acta de supremacía, se nombró jefe de la Iglesia de Inglaterra, y y se produjo en un siglo, no había cristianos en Inglaterra, todo eran anglicanos. Un año después llegaron 1535, llegaron y de una vez mataron a toda la cartuja de Londres, 18 hombres. Hablar es que exterminaron a los cristianos. De esto no se habla. Y eso es otra Inquisición. Es un tribunal religioso. Es porque yo soy anglicano y tú eres cristiano, te mato. Entonces, claro, hay que contar la historia de verdad. Hay que contar la historia entera. No se trata de convertir la leyenda negra en leyenda blanca, porque tampoco es eso, ¿no? Pero hay tonos grises. Pero es que en España nos hemos quedado con una leyenda negra que es que no tiene ningún otro país. Es que hemos necesitado hispanistas para que nos vengan a defender, para que vengan a contar nuestra historia. Francia no necesita francesistas, ni Inglaterra necesita inglesistas. ¿Por qué? Porque ya se cuentan ellos su propia historia. ¿Cómo? Infamando a España. Y así fue desde el principio. Ahí tenemos la España defendida de Quevedo, que ya empezaba a hablar de, oye, que esto es muy peligroso lo que está pasando, ¿no? Luego ya tenemos a Julián Juderías en 1914, que fue cuando puso por escrito el término leyenda negra que ya había anticipado Emilia Pardo Bazán en 1899, pero ya está Quevedo hablando de una España defendida, y ahí está la obra España defendida, ¿no?
Necesitamos hispanistas, hemos necesitado escritores extranjeros, autores extranjeros, para que vengan a contarnos nuestra historia y para que vengan a desmitificar y a defendernos, porque nosotros ha calado tanto la leyenda negra en nosotros que nos la hemos terminado creyendo. Legados de la historia, con Jorge Ríos en Radio de Next. Y Sandra, ¿por qué las mismas autoridades que la crearon y terminaron con ella, es decir, la Iglesia, a día de hoy no se manifiestan, no muestran su postura al respecto de lo que ocurrió? Pues porque la Iglesia Católica, bueno, pues porque es mucho más fácil que hablemos de la Inquisición española. Claro, es que el exterminio de los cátaros no lo hizo España, ¿eh? El exterminio de los cátaros lo hizo Inocencio III y Gregorio IX, allá en Montsegur, que fue cuando lo culminó. Los templarios no lo hizo España. Los templarios lo hizo Felipe el Hermoso de Francia con Clemente V, el Papa. Eso lo hicieron los templarios. La caza de brujas la hizo la Inquisición alemana. Entonces, claro, vamos a hablar de la Inquisición española. Vamos a, cuando España, cuando Roma y el papado y el catolicismo debe muchísimo a España, porque si alguien ha defendido a España al catolicismo a sangre y fuego, ha sido España, desde los reyes católicos. Esto es así, pero bueno, es mucho mejor, pues vamos a hablar de la Inquisición española, porque mientras tanto no hablamos de nosotros, ¿no? De lo que nosotros hemos hecho. Y esto es lo de siempre, cría fama y échate a dormir. Entonces ya cuando la leyenda negra está en marcha, pues ni nosotros mismos la hemos parado, ¿no? Hay mucho que bueno, la potencia y la alimenta. Sandra, ¿y qué diferencia había entre la Inquisición medieval y una Inquisición, ¿cómo podríamos llamarlo?, más conceptual? Bueno, a ver, la diferencia entre la Inquisición medieval y la Inquisición posterior, ¿no?, la de los siglos posteriores, realmente yo creo que estaba un poco en el objetivo, ¿no? El objetivo de la Inquisición medieval, esa que se creó en 1184 y esa que continuó con los cátaros, con los templarios, tenía un objetivo exterminador, ¿no? Exterminador del elemento disidente, del elemento que molestaba. Después, cuando pasamos ya, digamos, a la Edad Moderna, ¿no?, que es cuando aparece la Inquisición no en España, sino en el Reino de Castilla, porque en el Reino de Aragón funcionaba la Inquisición pontificia, ¿no? Y bueno, ahí estuvieron los problemas cuando se impuso también Torquemada como inquisidor general del Reino de Aragón. Pero en Castilla, cuando se impuso la Inquisición española, que ya no estamos en la Edad Media, ¿no?, ya pasamos a la Edad Moderna, digamos, la diferencia fue un motivo de unión, que era una unión política, era un movimiento político, la instauración de la Inquisición. En el Reino de Castilla, cuando se impuso la Inquisición, había muchísimas revueltas contra los judíos. Los pogromos que hubo en 1391 en Sevilla y en Córdoba, esos que crearon esa, digamos, nueva clase social que fueron los conversos, hubo tal... Pogromos son linchamientos contra los judíos, ¿no? Hubo tales linchamientos contra los judíos en 1391 y 1392 en Sevilla y Córdoba que la población judía quedó absolutamente diezmada. Entre los que habían muerto, los que habían huido y los que se habían convertido al cristianismo, apenas quedaron judíos, ¿no? Esto fue por una corriente antisemita que creó un arcediano, ¿no?, Ferran Martínez. Y esta corriente fue alimentándose a través de, bueno, pues entre otras cosas, de libelos de sangre, por ejemplo, y hasta que se produjeron estas revueltas, ¿no? Empezaron ahí a finales del siglo XIV y a partir de ahí continuaron. Es decir, digamos que la mayoría cristiana se tomaba un poco la justicia por su mano y linchaba de manera arbitraria e indiscriminada a los judíos. Y esto provocaba revueltas, provocaba inseguridad y provocaba desestabilizaba, digamos, el orden público, ¿no? Y esta fue una de las razones
por las que Isabel la Católica decidió al final imponer la Inquisición en España, ¿no? En el Reino de Castilla, para que se frenase todas esas revueltas, para que se consiguiese un orden público y para que se estabilizase. Y de hecho, cuando se impuso la Inquisición, las revueltas cesaron. Sí que es verdad que esa primera etapa de la Inquisición, esos primeros 20 años, que fue cuando estuvo Torquemada, pues fue efervescente, es decir, fue la mayor actividad que se hizo, y fueron los mayores, el mayor número de encausados y de reos de pena, de muerte, porque los reos de pena había otras penas que no eran la hoguera. Pues fueron el mayor número fue en esta época, ¿no? En esos primeros 20 años de la Inquisición. Luego fue parando. Además, es que este escándalo es que fíjate, la Inquisición española, ¿no? En 1781 y estaban todavía quemando la última rea, ¿no? De la última mujer quemada en la Inquisición. Fue en el siglo XVIII, ¿no? En 1781, pero nadie dice que en 1780 en el cantón suizo de Glaris se quemó a la última bruja de la Europa occidental. Eso nadie lo dice. Pero todo el mundo conocemos a la beata Lola, ¿no? Que fue la que quemaron en 1781 la Inquisición española. Pero nadie habla del cantón de Glaris donde se quemó la última bruja, que fue un año antes, ¿eh? Tampoco estamos... Entonces, claro, la historia hay que contarla sin sesgos, hay que contarla entera, porque entonces, claro, cuando algo no se puede comparar con otra cosa, pues entonces es muy difícil de valorar y muy fácil de manipular, que es lo que ha pasado con todos estos mitos que tenemos en España, ¿no? Y en esa leyenda negra que, bueno, afortunadamente hay muchos ya autores y que afortunadamente ya son españoles, ¿no? Que están empezando a desmontar todo esto que empezaron a hacer los hispanistas, ¿no? Hablar de la Santa Inquisición es pensar en un único organismo. Pero ¿cuántas Inquisiciones habían, Sandra? Bueno, pues estaba, la primera que os digo fue la Inquisición episcopal, que fue la que nació en el siglo XII. Aquí fueron ya, y ya estaba directamente vinculada con la herejía. Herejía, no judíos, herejía. Es decir, todo aquello que iba en contra de lo que eran los principios católicos, ¿no? Después, a partir de Inocencio III, con la Cruzada Albigense, empezó a forjarse esa Inquisición pontificia que se consolidó con Gregorio IX, con otra bula, ¿no? Que fue cuando hizo como una especie de concurso, ¿no? Para buscar a los agentes que fueran contra la herética pravedad, que se llamaba, ¿no? Este fue el inicio de la Inquisición pontificia con Gregorio IX. Y a partir de... Y aquí todavía estamos en el siglo XIII. Luego ya esto ya se fue fortaleciendo y fue arraigando en Francia, que con Clemente V fueron ya en el siglo XIV, que fueron a por los templarios. Y después hubo como una explosión, ¿no? de esa intolerancia religiosa que tanto nos han achacado a España, e intolerancia religiosa ciertamente había en toda Europa, con, bueno, pues por una parte esa Inquisición española que, bueno, ahora intolerante es muy relativo, ¿no? Ahora te lo digo. Y luego, cuando ya apareció Lutero con el protestantismo, ya con Calvino ya fue el éxtasis, ¿no? de esa Inquisición, que nadie la ha llamado Inquisición, pero que lo era, porque al final era un tribunal religioso que si eras católico, pues entonces iban a por ti. De la misma manera que aquí en España el protestantismo, bueno, pues apenas pudo entrar, ¿no? Gracias gracias o debido a, eso ya depende de cada uno, a que existía una Inquisición que defendía los pilares cristianos, pero es que en el otro lado había otra Inquisición que defendía los pilares calvinistas o los pilares protestantes, y en el otro lado teníamos la Iglesia anglicana, que apareció en 1534 con el acta de supremacía de Enrique VIII, y que también se llevó por delante en un siglo, desde Enrique VIII hasta Isabel I de Inglaterra, se exterminó literalmente toda la cristiandad.
Y luego también podemos hablar de esa Inquisición con respecto a las brujas, que tuvo una importancia brutal, de la que se habla muy poco. Sin embargo, se habla muy poco de las brujas de Alemania. Sin embargo, yo oigo bastante hablar del proceso de Zugarramurdi, cuando allí murieron 5 brujas y en Alemania murieron un mínimo de 50.000, por no hablarte de las colonias que en Estados Unidos, las brujas de Salem, en Massachusetts, que en donde también, pues no hace falta que recordemos la cantidad de mujeres que quemaron allí, ¿no? Incluso hay una anécdota allí en Massachusetts. Había una mujer mataron a una anciana, que la llamaban bruja, de 81 años, ¿no? Y que le aplicaron lo que se llamaba la pena duret forte. La pena duret forte significaba que te tumbaban y te empezaban a poner piedras encima. Y entonces, hasta que resistías. Y esta señora, pues duró 2 días. 2 días poniéndote piedras encima hasta que al final morías, pues asfixiado, ¿no? Esta era la manera de actuar, ¿no? En Alemania, esta Inquisición de la caza de brujas, pues tuvo 4 grandes juicios, ¿no? En Wurzburgo, en Trier, en Fulda, en Bamberg. Oye, en España, con la Inquisición española, lo único que se conoce es el auto de fe famoso, que fue retratado por Francisco Ricci en 1680, y ahí, pues hubo 106 encausados y murieron 30 en la hoguera, y 15 de ellos fue en efigie, es decir, eran muñecos. Sin embargo, mete el auto de fe de 1680 en la Plaza Mayor, ¿sabes? Pues te salen un montón de cosas. Pero oye, de los 4 grandes juicios, que fueron los 4 grandes que ha habido en Europa de la época, de Alemania, no se habla, no lo conoces. ¿Sabes? Wurzburgo, ¿esto qué es Wurzburgo? Oye, pues Wurzburgo quemaron a más de 200 mujeres, por ejemplo. Por no hablar sin pleito ni nada. Porque en el auto de fe de 1680 ahí tenemos una relación de todo el pleito. Y lo tenemos escrito y lo tenemos en el Archivo Histórico Nacional. Y tenemos todas las personas documentadas, todos sus supuestos delitos, quiénes fueron condenados a la hoguera, quiénes fueron en efigie, quiénes fueron al San Benito, quiénes fueron penitenciados para rezar rosarios, para participar en procesiones, porque había también este tipo de penas piadosas. Es decir, la Inquisición no solamente quemaba, la Inquisición española, había pleitos y había penas diferentes a la hoguera. Y ojo que no la estoy defendiendo. Yo cuando he escrito Libelo de Sangre, en el libro hay un procedimiento inquisitorial, pero es el procedimiento inquisitorial tal cual se hacía. Tal cual se hacía. Sin mesuras piadosas ni desmesuras morbosas. Era tal cual se hacía. ¿Lo podemos juzgar o no lo podemos juzgar? Desde luego, si lo juzgamos con los ojos del siglo XXI, vamos mal. Pero si lo juzgamos con los ojos del siglo XVII, en donde los presos de la jurisdicción civil tan pronto entraban en la cárcel, en una celda civil, empezaban a blasfemar para que los acusara la Inquisición y los llevaran a una celda inquisitorial, pues a lo mejor nuestra valoración cambia. Y si lo comparamos con lo que pasó en Europa, desde luego nuestra valoración va a cambiar. Y espero que empiece a cambiar. Yo creo que algo está cambiando ya con respecto a la leyenda negra antiespañola, porque algo está empezando a desmitificarse. Ahí tenemos el libro de Elvira Rocabarea, Imperiofobia y la leyenda negra, que va por la 20ª edición, porque ha tenido un éxito brutal, porque España y los españoles necesitábamos ya que alguien nos dijera que no somos tan malos, que no somos grotescos, que no somos intolerantes, que no somos un fiasco, ¿sabes? Necesitábamos que alguien nos dijera que nos recordase que tuvimos un siglo de oro español, que no hay ningún país en Europa que tenga un siglo de oro. Y ese es España.
un testigo. Y ya os lo he encontrado. ¿Cómo podéis saberlo? ¿Cuántas veces habré visto estos horribles símbolos de culto al diablo? El gallo negro y el gato negro. Eso no es cierto y vos lo sabéis. Lo sé. Y también sé que todo aquel que ose discutir el veredicto de un inquisidor es culpable de herejía. Quizá podríamos decir que esta institución, que este órgano judicial de la Iglesia, fomentó más aún, si cabe, el miedo a las brujas. No, la Inquisición española no. La Inquisición española, con respecto a las brujas, digamos que se rió lo tomaba un poco a chanza, lo tomaba un poco como en lugares apartados, ¿no? En lugares de montaña, en lugares muy apartados y no urbanizados, y lo tomaban como una especie de fruto de la ignorancia, ¿no? Y entonces no lo tomaban en cuenta. Es que en España yo creo que la cifra de brujas que quemaron como condición, como adjetivadas como brujas, creo que fue en menos de 100. Porque es que la Inquisición española no lo tomaba en cuenta. Incluso hay muchísimos autores del Siglo de Oro, Cervantes, Quevedo, que se reían del tema de las brujas, como diciendo, es una tontería. Pero sin embargo en el resto de Europa sí que provocó un auténtico terror. Y esa fue la Inquisición allende las fronteras de España, sobre todo en Alemania, insisto, en Inglaterra, en Francia. Ahí se quemaron muchísimas mujeres. Había un terror brutal, se gestó una histeria, había una histeria en aquella época en toda Europa con respecto a las brujas enorme. Y esa histeria no trascendió a las fronteras de España porque la Inquisición española no le hizo caso omiso. Realmente, ahí están los pleitos, ahí están los procedimientos. Le hizo caso omiso. De hecho, cuando se creo que fue en Tuaramundi, el Tribunal de la Inquisición mandó allí como una comitiva de inquisidores, porque decía, bueno, esto es fruto de supersticiones y de supercherías, por favor, id allí y calmar las cosas, porque esto es fruto de la superchería. Y entonces fue cuando fueron allí, y entonces, bueno, hicieron aquel auto de firma y quemaron a 5, pero es que había es que creo que había 100 en aquel juicio. ¿El Santo Oficio, Sandra, perseguía a los suyos? Es decir, ¿perseguía a inquisidores? Sí. Además, había incluso algunos delitos que estaban definitivamente enmarcados en el clero. Por ejemplo, estaba la solicitación. La solicitación era cuando el sacerdote pedía favores sexuales a la mujer que iba a confesarse a cambio de la absolución, ¿no? Esto era un pecado, un delito, digamos, que trataba el Tribunal del Santo Oficio y estaba encuadrado directamente en lo que era el clero. Y sí, o sea, la Inquisición, cualquiera que cometiese el delito que estaba dentro, digamos, de su jurisdicción, era juzgado y castigado. En tu novela expones un proceso judicial inquisitorial, pero ¿podrías hablarnos un poquito de cómo era este proceso, de qué garantías tenía el reo, si tenía abogado o no tenía abogado, los tipos de tortura a los que era sometido hasta que finalmente confesaba el delito del cual había sido acusado? Sí. A ver, el procedimiento inquisitorial era un procedimiento que desde nuestro punto de vista del siglo XXI, las garantías dejaban muchísimo que desear, ¿vale? Pero en aquel momento era un procedimiento bastante garantista, sobre todo si mirábamos allende las fronteras donde directamente no había procedimiento. La Inquisición española fue el único tribunal religioso que tuvo un procedimiento reglado con unas instrucciones, con un código. Yo diría, insisto, a mí me parecen muy poco garantes realmente, pero en aquel momento eran digamos, bastante modernos para la época. Una de las características de la Inquisición, siempre se ha hablado de las delaciones anónimas. Bien, las delaciones anónimas no significaba que alguien llegaba, como muchas veces se ha dicho, que alguien llegaba y acusaba al vecino porque le cae mal. Le decía, oye, pero mira, ¿qué estás haciendo ahí?
y entonces le manda un anónimo al Tribunal del Santo Oficio y listo. No, por anónimos, las delaciones anónimas, lo que se consideraba era que el reo, el acusado, nunca sabía quién le había denunciado. Pero esa denuncia constaba en el expediente de autos, digamos, y esa denuncia era firmada sobre los evangelios por la persona que le denunciaba y se la jugaba como fuera una denuncia falsa, porque entonces el procedimiento iba contra él directamente por infamar y por utilizar la religión y el nombre de Dios para rencillas personales, digamos. Pero sí que es verdad que el procedimiento empezaba pues o bien con una denuncia o bien de oficio, ¿no? Después había una serie, empezaba el proceso realmente inquisitorial, ¿no? Que era, inquisición viene de inquirere, que es investigar, y entonces empezaba esa investigación, se investigaba al sospechoso. Y una vez que se llegaba o se tenía un expediente en donde, bueno, pues suficiente para trabajar sobre él, se sometía a los calificadores. Había un tribunal de calificadores que eran teólogos y que eran los que determinaban si ese delito, digamos, esas actuaciones podían ser enmarcadas dentro de la herejía. Y había 3 niveles de herejía: herejía leve, herejía como mediana y herejía grave, y luego había otra herejía superior que era la herejía formal, que esa era la más alta, ¿no? El nivel más alto. Entonces, los inquisidores, antes de iniciar un procedimiento, necesitaban este dictamen de los calificadores para poder actuar. Y si los calificadores decían que ahí no había herejía, los inquisidores, por mucho que quisieran, no podían actuar. Pues los inquisidores y los calificadores pues no se llevaban muy bien, ¿no? Porque al inquisidor no le gustaba que llegara otro a enmendarle la plana. Pero así es como se hacía. Entonces, una vez ya que el procedimiento seguía adelante, se producía el arresto. El arresto no siempre era en cárceles secretas e incomunicadas, ¿no? Dependía del delito, que te metían en una cárcel secreta o que te metían en una cárcel, una de las cárceles habilitadas para la Inquisición, ¿no? Que según las crónicas, pues estaban muchísimo mejor habilitadas que las cárceles civiles. De ahí que muchísimos presos, como te he dicho antes, nada más entrar en una cárcel civil, empezaran a blasfemar para que les llevaran a una cárcel inquisitorial, porque estaban mucho mejor cuidadas, ¿no? Y una vez que ya, digamos, estabas arrestado, porque eso sí que pasaba, o sea, te arrestaban, empezaba lo que era el procedimiento. Primero te amonestaban 3 veces, había 3 municiones en donde te decían que confesases. El problema de la garantía aquí, pues es que no te decían de qué te acusaban. Este era el llamado secreto inquisitorial, es decir, el reo tenía que defenderse de algo que no conocía. El reo no sabía por qué le habían acusado hasta un momento posterior, que era el momento de la acusación. Pero en esas 3 primeras amonestaciones, que eran 3, eran como darte 3 oportunidades, ¿no?, para confesar. Pero claro, como el reo no sabía sobre qué tenía que confesarse y sobre qué tenía que defenderse, pues esto era como una artimaña para que el reo empezase a hablar de otras cosas que podían coincidir con la acusación o no. Entonces, de esta manera, digamos que los inquisidores cogían datos sobre otros posibles delitos de otras posibles personas. Esto, claro, desde el punto de vista actual, pues es horrible, porque claro, dices, bueno, pues, ¿de qué me voy a defender si no sé de qué me acusan, ¿no? Bueno, pues esto ocurría, ¿no? Esta era parte del procedimiento. Y ya, una vez pasadas las amonestaciones, entonces era cuando el fiscal formulaba la acusación. Cuando el fiscal formulaba la acusación, se leía al reo esa acusación y entonces ya el reo se enteraba de qué era lo que le estaba, qué cargos pesaban sobre él. Y en ese momento, te pedían explicaciones y demás, y en ese momento era cuando te designaban un abogado. El abogado también tenía la cosa muy limitada, ¿no? Porque el abogado, que se llamaba abogado de presos del Santo Oficio, empezó siendo una lista abierta y tú podías elegir a tu abogado. Pero después se cerró esa lista, que era como una especie de abogados de oficio que procuraba el Santo Oficio y la Inquisición. Estos abogados
se decían que eran pagados por el Santo Oficio, pero realmente no eran pagados por el Santo Oficio, eran pagados con los bienes del reo que se le confiscaban en el momento que se les arrestaba. Se les confiscaban sus bienes para dos cosas: una, para la manutención en la cárcel, se pagaban ellos mismos con la confiscación de sus bienes, y dos, para la defensa. Y con esos bienes era que se pagaba al abogado de presos. ¿Qué pasa? Que el abogado de presos, pues realmente lo que buscaba siempre, o la mayoría de las veces, era una confesión. Es decir, no intentaban defenderle al reo, sobre todo en casos de herejías graves, porque todavía podía ocurrir que al final el defensor terminara acusado, ¿no?, de defender con demasiados bríos al hereje, en teoría, ¿no? Entonces, pues esta garantía de abogado de asistencia letrada, pues estaba bastante desde nuestro punto de vista actual, pues bastante débil, pero ahí estaba. Había un abogado. De hecho, luego había otros personajes ilustres, ¿no?, que fueron acusados por la Inquisición, que aparte de ese abogado de presos del Santo Oficio, pues se cogieron otros abogados de fuera, y ahí están los procedimientos, ¿no? Carranza fue uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo Calderón, la mano derecha del duque de Lerma, fue otro de los casos. Poco le sirvió porque al final terminó ejecutado, pero podía tener y tenía otros abogados de fuera. Y luego, ya una vez que se había hecho la acusación y la defensa, solamente después se dictaba una, digamos, si el reo no confesaba, no había ninguna prueba definitiva, solía no haber ninguna prueba definitiva sobre muchas cosas, ¿no? Entonces no podían absolverle porque no estaban seguros de su inocencia, pero tampoco podían culparle porque no había ninguna prueba determinante. Muchas pruebas eran circunstanciales, no había ninguna prueba determinante que llevara a la condena, ¿no? Entonces era cuando se dictaba una sentencia que se llamaba interlocutoria, y esta sentencia interlocutoria venía a ser la tortura, el tormento, que era como no hemos conseguido acreditar tu culpabilidad, pero tampoco nos creemos tu inocencia, pues entonces te ponemos en cuestión de tormento para ver si así pues Dios te ayuda a aguantar y decir la verdad, o Dios pues no está contigo porque mientes y entonces confiesas. Esta era la mentalidad de la época. Claro, ahora nos parece una aberración, pero es que en aquella época la tortura no era algo monopolizado por la Inquisición. La tortura era algo típico, y la gran diferencia entre la jurisdicción civil y el Santo Oficio y la Inquisición era que la jurisdicción civil, nada más empezar el pleito, te torturaban. Es decir, la Inquisición solamente lo hacía cuando ya todos los medios amables se habían terminado, y en determinados casos, porque ahí sí que ahí está constatado que solamente un 1% de todos los encausados por la Inquisición durante los 3 siglos y medio, solamente un 1%, y esto está dicho por todos los estudiosos y por todos los expertos en la Inquisición española, hispanistas y españoles, solamente un 1% fue sometido a tormento. Y esto es así porque además es que todas las actas de tormento están en el Archivo Histórico Nacional, o la mayoría, porque todas las actas de tormento, todo el procedimiento historial, hasta el tormento incluido, se transcribía, pero meticulosamente. Es decir, hasta los susurros, los suspiros, los llantos, las quejas, los chasquidos de hueso, todo el escribano lo ponía sobre el papel. Por eso se sabe exactamente cómo eran esos tormentos y por eso se sabe el número de tormentos. Y hubo un 1% de los tormentos en la Inquisición, muy diferente a la jurisdicción civil, que nada más empezar el pleito te sometían a tortura, y además había una tortura exclusiva de la jurisdicción civil que se llamaba tormento exquisito, que era que te torturaban de tan brutal suerte en la Inquisición, en la jurisdicción civil, que terminabas exquisitamente muerto, pero no terminabas muerto, ¿sabes? Sin embargo, en la Inquisición esto no existía. Y luego ya, una vez que te torturaban, además siempre se dice, no, te torturaban durante muchísimo tiempo. No.
En la Inquisición había un límite máximo que era 1 hora y cuarto. Oye, 1 hora y cuarto torturándote ya está bien, ¿eh? Era complicado de aguantar, pero si conseguías aguantar esa 1 hora y cuarto, quedabas absuelto. Y había gente que lo conseguía aguantar, ¿eh? De hecho, Rodrigo Calderón, por ejemplo, está la mano derecha del duque de Lerma, le sometieron a tormento porque le acusaban de haber envenenado a la reina, a Margarita de Austria, esposa de Felipe III, con brujerías y con hechizos y haberla envenenado cuando ella murió, ¿no? En 1611. Y él, como no sabemos, pero él dijo que no. Y durante todo el tormento que se le sometió, aguantó estoicamente. Y al final no se le pudo acusar del envenenamiento de Margarita de Austria porque no lo confesó durante 1 hora y cuarto. Había gente que lo aguantaba y entonces en ese cargo se le absolvió. Lo que pasa es que luego le condenaron por asesinato, pero en ese cargo se le tuvo que absolver porque aguantó. Y si confesabas, pues bueno, luego había una ratificación 24 horas después, que claro, si no te ratificabas, pues entonces volvemos a empezar, con lo cual esto era pues un poco sui generis, ¿no? Había una ratificación, bueno, sí, pero si no te ratificabas, pues volvemos a empezar, con lo cual es como decir nada, ¿no? Y luego ya después de la ratificación, pues entonces había el auto de fe. Siempre se ha pensado que el auto de fe es el momento en que te quemaban. Hay muchas veces que se dice que en la Plaza Mayor quemaban a la gente en la Inquisición, ¿no? Eso no es cierto. En la Plaza Mayor se celebraban los autos de fe, además generales, porque había autos de fe diferentes. Había el auto de fe particular, el autillo, el auto de fe más pequeño que se celebraba en una iglesia, a lo mejor en una plaza pequeña, y luego el auto de fe general al que iban todos los altos cargos y aquello era como una especie de solemnidad, ¿no? Incluso en algunos iban hasta los reyes, que se celebraban en la plaza. El auto de fe, como tal, era la lectura de las sentencias. Es decir, allí iban todos los reos, o el reo que fuera, y entonces se le dictaba la sentencia, y esa sentencia podía ser la hoguera, o podía ser el llevar San Benito, o podía ser ir a galeras, o podía ser un destierro, o podía ser pena de paseo vergonzante con azotes, etcétera. Eso era el auto de fe. Y entonces, una vez que se celebraba el auto de fe, se ejecutaba lo que era la sentencia. Primero había una abjuración, ¿no? Que era una renuncia una petición de perdón, ¿no? Y una reconciliación con la Iglesia, y después, bueno, se ejecutaba la pena. Si era la pena capital de hoguera, entonces te llevaban, en el caso de Madrid, te llevaban al brasero, en el caso de Madrid estaba allí en la Puerta de Alcalá, allá donde ahora mismo está pues, la calle Conde de Aranda y Villanueva, ¿no? Allí estaba el brasero y allí te quemaban. Pero vamos, te quemaban fuera de la ciudad, no te quemaban en la Plaza Mayor, que eso lo he visto yo muchas veces y eso no. Es un tema fascinante y lamentablemente se van a quedar muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, esto también viene bien porque da pie para una segunda parte, ¿no? Sandra, háblanos ahora de libelo de sangre. Bueno, libelo de sangre, un libelo de sangre son unas infamias que generalmente recaían sobre los judíos y que los culpaban de secuestrar niños cristianos, de torturarlos y crucificarlos. Y después acopiar, era como una especie de recreación satírica de la pasión y muerte de Jesús, y después acopiaban su sangre para utilizarla en rituales oscuros, ¿no? Esto generalmente se achacaba a los judíos. Libelos de sangre ha habido desde tiempos inmemoriales. El primero fue ya en Grecia, en el siglo I, en donde Apión, un estudioso de Homero, ¿no? Ya acusaba a los judíos de sacrificar gente griegos en el templo, ¿no? O sea que libelos de sangre ha habido desde el principio de los tiempos. En España, el más conocido por ser el primero ocurrió en 1250 con el Santo Dominguito de Val, que era el niño del coro monaguillo del Aseo de Zaragoza,
que un verano de 1250 apareció decapitado y sin pies a orillas del Ebro, ¿no? Entonces se culpó a los judíos e incluso se ejecutó a judíos, y esto fue también pues un linchamiento de judíos y demás, ¿no? En otros sitios de Europa, por supuesto, ha habido libelos de sangre para aburrir, ¿no? En Inglaterra, en Francia, en Alemania ha habido libelos de sangre. De hecho, ha habido sigue habiendo libelos de sangre. Tú ahora mismo metes en Google libelos de sangre y en el siglo XXI sigue hablándose de libelos de sangre contra los judíos, ¿no? Pero el más importante, digamos, a efectos de España, fue el que ocurrió en La Guardia, en Toledo. Es el famoso libelo de sangre conocido como el Santo Niño de la Guardia, ¿no? Este ocurrió en noviembre de 1491 y fue, digamos, un poco la gota que desencadenó el vaso la gota que colmó el vaso y que desencadenó, digamos, la promulgación de aquel edicto de Granada, en virtud del cual, o edictos de Granada, porque fueron dos, en donde los reyes de Isabel y Fernando de Castilla y Aragón expulsaron a los judíos en 1492 de los reinos de Castilla y Aragón. Es un edicto de Granada, estos edictos de Granada muy curiosos, porque estos dos edictos de Granada estuvieron vigentes nada menos que hasta 1969. Diciembre de 1969, cuando se produjo la derogación formal y explícita, que lo hizo Franco, de estos dos edictos de Granada, porque hasta entonces habían estado vigentes. Cierto que en la Revolución de 1868, esa que derrocó a Isabel II, ¿no? y que gestó la Constitución de 1869, en esa Constitución ya se decretó la libertad de culto religioso, y a partir de entonces pues ya se instauró comunidades judías en España y en Madrid también, ¿no? Porque digamos que esa libertad de culto religioso vaciaba de contenido jurídico los edictos de Granada. Pero es curioso, porque estos edictos de Granada formalmente no podía haber judíos en la península, ¿no? Hasta 1969. O sea que son longevos, ¿no? Una vigencia longeva estos edictos de Granada. Y cuéntale a la audiencia, Sandra, ¿dónde pueden adquirir libelo de sangre? Pues pueden hacerlo en librerías, lo tenéis en Amazon, lo tenéis en Kindle, lo tenéis en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en la FNAC, es decir, donde queráis. En Amazon está en Prime, en Kindle, también lo tenéis en iPad, esta otra versión de libro electrónico, ¿no? Es decir, donde ellos gusten, ¿no? Ha sido un placer que hayas estado con nosotros y sobre todo para decirnos que España no era tan mala, ¿no? Que no siempre somos los malos de la película, ni siempre somos los rezagados en la historia, ¿no? Que por una vez, quizás sirva de precedente, la Santa Inquisición española fue de las más suaves que hubieron en toda Europa. Sandra, un abrazo y hasta la próxima. Muy bien, un placer, el placer ha sido mío y muchísimas gracias por la oportunidad y por el tiempo y por el espacio. Ha sido un auténtico placer, Jorge, muchísimas gracias. Y un abrazo y un saludo a todos los lectores y a todos los miembros de vuestro equipo y a ti, por supuesto, claro. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro segundo Legados de la Historia. Nosotros volveremos, como siempre, el día 1 de cada mes. Y en este caso, en el próximo programa, tendremos al grandísimo Uri Geller. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Legados de la Historia, con Jorge Ríos en Radio The Next.